Vamos a tratar en este bloque la intensa, múltiple solidaridad o formas de solidaridad que la sociedad civil ha emprendido a partir de estos terribles temblores del 7 y el 19 de septiembre respectivamente. Sobre todo del último, que fue el más destructivo, porque el epicentro estaba relativamente cerca de la Ciudad de México como de Puebla. Vamos a recorrer un poco esta actividad que en muchos casos es heroica, de muy diversos grupos de la sociedad, marcadamente de los jóvenes, perdón, que intentaron salvar vidas, estuvieron sacando de entre los escombros personas, animales, estuvieron aportando medicinas, alimentos, agua a la población en forma masiva. Se habla de cientos de miles de personas movilizadas en la capital. Hay quien llegó a decir que era 1,5 millones de personas movilizadas en esta enorme metrópoli, que estuvieron incluso llegando al extremo de estorbarse unos a otros, buscando la forma de ayudar a su prójimo que estaba bajo los escombros o que estaba en graves problemas. Hay dramas verdaderamente extraordinarios en cuanto a su promedio de muertos, como el del colegio o la escuela Enrique Rebsamen, y hay otros en donde diversas personas de mucha edad o muy niños cayeron junto con sus edificios y se encontraban a punto de morir. Fueron rescatados por distintos grupos. Un grupo que se destacó muchísimo es un grupo extranjero, japonés, que hizo un trabajo verdaderamente que recibió aclamaciones. Quiero dejar esto para que ustedes lo comenten. Bueno, yo quiero sacar a colación aquí algo que me dijo en una conversación hace un par de días Pablo Romo, un personaje que es un activista en materia de derechos humanos, de protección de los perseguidos y de los necesitados. Y es la siguiente observación. A lo largo de este sexenio se han reportado 103,000 asesinatos, la mayoría como parte del crimen organizado. Se han reportado antes y cosas tan brutales como San Fernando, 70 y tantos asesinados, el Allende, y la sociedad mexicana, bueno, acepta esto, que hoy mataron a 13 en Guerrero, que a 7 en Chihuahua, como algo ya casi normal. Y sin embargo, ahora que viene el sismo, esto que tú señalas, Francisco José, de un río de gente para intentar salvar a personas bien localizadas, que en muchos casos se sabía su nombre, se sabía que habían ido el primer día a su empleo en una oficina de contadores ahí en la colonia Roma sobre Obregón. Y de pronto, esta sociedad de 120 y tantos millones de habitantes, se sabe los nombres, la circunstancia, el género de sus muertos. Romo pone mucho énfasis en esto y en señalar que probablemente sea un cambio cualitativo frente a la muerte violenta. Esta sociedad que se hizo casi insensible desde el sexenio pasado, desde el de Felipe Calderón, y también esos de miles y miles y miles de muertos, ahora se pueden volcar sobre una construcción que se ha caído. No hablemos de la niña del colegio Rebsamen, que no existió. Hablemos de los que sí han existido, pero incluso lo de esa niña. Puso Frida Sofía, puso la atención en personas concretas. Hay algo de rehumanización de la sociedad mexicana vía esta terrible tragedia.
parece bien que menciones, ¿no? Porque el anonimato de las otras muertes y el hecho de que pues quizá no nos toquen tan cercanos o no estén en nuestro ámbito cotidiano, hace injusto nuestro olvido, así que qué bueno que lo traigas a la mesa. Me parece, y creo que no fue el sentido de tu intervención, Lorenzo, no resta el hecho de que en efecto vimos a una sociedad volcada en actos de solidaridad, en movimientos como Mi Casa es tu Casa, de personas, seguramente ustedes conocen, yo sí, que está recibiendo gente cuyos nombres y apellidos no conocen. Entonces, sí ha habido una muestra muy notablemente de parte de la juventud. Alguien decía, el sismo del 85 fue el sismo de nuestra generación, este es el sismo del despertar de la generación de los millennials, y creo que han respondido muy bien. A mí me gustaría poner aquí sobre la mesa, porque me puse a hacerlo en algún momento del fin de semana, revisar y recordar las encuestas sobre la cultura del mexicano, sobre los valores, actitudes y comportamientos del mexicano, que te pintan un panorama bastante desolador en términos de lo que las encuestas dicen caracteriza al mexicano, ¿no? Desde el individualismo, la falta de participación, la falta de solidaridad, salvo con el más inmediato, o sea, con tu familia, ahí se reconoce la apatía como característica también de la sociedad mexicana, y pues me gustó ver este contraste durante esta semana de lo que nos dicen las encuestas y lo que nos dice la vivencia de esta semana, y francamente es de celebrar. Creo también como tú que el reto es no que venga una réplica del sismo, ojalá y no venga, pero sí una réplica de esta sociedad participativa y no apática que vimos, que vemos en la cotidianidad y que se niega en un momento como el de la tragedia que acaban de vivir, no solo los capitalinos, sino muchos otros estados. Aquí vemos también esa tendencia centralista en todos sus aspectos, que nos ocupamos de la Ciudad de México, cuando solidaridad también hubo en los demás estados y donde la tragedia fue, si cabe, mayor en términos de los municipios con índices de desarrollo, con índices de pobreza mucho peores que los que prevalecen en la Ciudad de México. Esta faceta de nosotros mismos, solidaria, de entrega, de colaboración, altruista, surge en las tragedias. Lo vimos en el 85, desde luego, toda la movilización ciudadana en favor de quienes resultaron damnificados en ese entonces, y lo hemos visto con distintas catástrofes también naturales, de huracanes en tal playa, en tal otro, en algún estado, donde de repente hay una respuesta de donación, de solidaridad, de entrega de lo que uno puede para ayudar a los damnificados. El problema es que solo en las situaciones de desastre y críticas puede surgir esa parte positiva de los mexicanos. Había una colega que escribió un artículo en estos días, decir, ¿qué somos? El doctor Jekyll o Mr. Hyde. Tenemos las dos facetas. Bueno, lo malo es que sería bueno que construir las condiciones en las cuales el doctor Jekyll, la parte positiva, prevaleciera más tiempo que el Mr. Hyde, que anda por ahí la mayor parte del tiempo. Ojalá que efectivamente estas situaciones cambiaran de alguna manera las circunstancias sociales para que más tiempo de no tener que esperar cada 32 años un temblor de estas magnitudes, para que haya ese espíritu un poco más solidario. Desde luego que también apareció la faceta más oscura, que en todos los países debe de existir, de la escoria que aprovechan las circunstancias para robar, para asaltar, digamos, en el tráfico, etcétera. Pero yo creo que en todos los países hay también, digamos, un segmento de la sociedad que es verdaderamente nefasto. Pues a mí me gustaría resaltar dos cosas. Una positiva, que yo diría hasta poética, como fue esta actividad artística, y no solo artística, humana, de ir a los albergues, una serie de artistas a cantar, a presentar algún espectáculo para distraer a la gente que está en medio de una tragedia, con una depresión muy fuerte por la pérdida de sus bienes, de sus hijos a veces, y
hubo hasta cuentacuentos, muchachos que iban a contar, a distraer a los infantes, que pueden estar sufriendo un trauma mayúsculo, porque en esta tierna edad tener un impacto tan grave de violencia que nos genera en parte la tierra, pero en parte nuestra propia sociedad, como vamos a ver en otro, el movimiento de nuestra tierra o el temblor de nuestra tierra, es una violencia que también está construida, como veremos. Pero la otra parte es la que mencionaba José Antonio al final de esta intervención que tuvo, que es la parte negativa. Son grupos afortunadamente muy minoritarios, de personas que muy probablemente han sido muy maltratadas por la vida, han tenido muy poco apoyo social, a veces no familia, que viven algunos en alcantarillas, etcétera, que ante esta situación tan difícil salen y asaltan y se llevan lo que pueden para ir sobreviviendo en condiciones un poco mejores que las que tenían antes de esta tragedia, porque se hacen de bienes que estaban destinados a los que sufrieron, a los que fueron damnificados, y se las llevan a sus pequeños patrimonios. Pero la parte negativa no fue solamente de esos, es de ese crimen organizado que ya está muy bien organizado, que en el momento en que el periférico está saturado, llegan porque siempre han asaltado allí, pero ahora les facilitaron. Los que van dos en una motocicleta y uno se baja rápidamente, saca la pistola, te quita en cosa de unos cuantos segundos lo que llevas. Ese crimen es el que volvió a salir, y ahí están las dos partes, la positiva y la muy negativa. Un comentario rapidísimo. En parte esta energía social ha estado ahí siempre, pero en buena medida es la estructura económica y política de México la que la mantiene apachurrada. Esta vez, en una coyuntura muy excepcional, se quebró ese apachurramiento y sale lo que ha estado allí desde siempre. Pero sería interesante y luego hilar cómo es que el sistema mismo mantiene estas condiciones en que todos desconfiamos de todos, en que ninguna institución es aceptable y cada quien sigue su camino más o menos solitario, exclusivamente acompañado de su familia. Pero aquí está la prueba de que sí existe esa energía. Sí existe, y en efecto sí tenemos un sistema que oprime, o cuando menos que no incentiva la participación. Sí. Cualquiera de las dos cabe. Yo sí espero, José Antonio, que no tengamos que esperar 32 años del 85 ahora al 2018, y que sea la otra generación la que venga otra vez a resurgir. Porque finalmente del 85 sí quedaron muchas cosas. Quedaron muchas cosas en materia social y quedaron muchas cosas en materia política de las que nos hemos beneficiado los mexicanos, y gracias a eso ahora tenemos, bueno, yo no digo que sea una consecuencia directa del sismo el hecho de que hayamos transitado y hayamos tenido unas reformas electorales que hayan permitido la alternancia, pero sí dejó cosas en términos de que la sociedad civil se sabe organizar. Ahora, creo que esta heroicidad o esta gran participación, solidaridad que mostró la sociedad civil, si no se mantiene, no con picos y palas ahora, no llevando víveres, no curando a los enfermos, pero si no se mantiene en otras actividades igualmente necesarias para la prosperidad del país, para el cuidado del país, entonces sí no habremos aprendido nada. Pero sí creo que eso va a ocurrir como ocurrió en el 85. Y de todas maneras, aunque en principio hubo una reacción del gobierno más oportuna, más rápida que en el 85, de todas maneras no se da abasto. El gobierno en estas tragedias, en estas situaciones, por más que despliegue al máximo su capacidad, queda corto. Entonces, de cualquier manera, la gente reacciona inmediatamente para tratar de subsanar, digamos, la situación en la medida de lo posible. En ese sentido, creo que de todas maneras la gente reaccionó muy bien. Bien, pero como vamos a seguir tratando este tema desde distintos ángulos, quisiéramos dar por terminado este primer espacio y regresamos en un par de minutos. En alguna ocasión
hablando con unos colegas, usé el término de desastres naturales. Y alguien que estaba en ese grupo me reclamó, me dijo, no, los desastres nunca son naturales. Ya sea una inundación, un sismo, un incendio forestal, la naturaleza ha sido así siempre. Son los desastres provocados por el hombre, por la sociedad, son socialmente construidos. ¿Por qué se construye una ciudad, una megalópolis, teniendo un suelo tan frágil, en una zona donde históricamente se sabe que ocurren los sismos? Para poner el caso claro de México, para no irnos a Houston, donde se puede decir lo mismo, o las zonas rodeadas de bosques que son muy bellos y de repente se incendia y bueno, arrasa con todas las casas. Entonces, aquí está una hipótesis, discutir el concepto. ¿Son desastres naturales o los hacemos desastres nosotros, no en lo personal, sino como sociedad? Sí, sí, a las dos cosas. Yo te diría, sí hay desastres naturales y sí hay desastres que provocamos las sociedades. Mencionaba hoy un articulista, yo ya conocía, por cierto, ese estudio, de un estudio sobre 350, un poquito más, sismos en los últimos años en 75 países. Y en todos los casos hay una correlación aún controlando por la cercanía del epicentro y controlando también por la intensidad del sismo, y se encuentra que hay siempre muchos más muertos en aquellos países en donde el índice de corrupción es más alto que en otros. En ese sentido, creo que, Lorenzo, tienes la razón. La actitud de las autoridades o incluso de la sociedad, porque aquí hay corrupción en la sociedad. Hablemos de las sociedades inmobiliarias, por ejemplo, que ahorita van a empezar a salir todas sus trapacerías. Entonces, del lado de la sociedad, del lado de la irresponsabilidad ciudadana también y del lado de las autoridades, ahí donde hay corrupción, esos desastres naturales se magnifican. Hace unos pocos programas, creo que 3 o 2 programas, nos contaba aquí Sergio Aguayo que el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México no estaba disponible para consulta y nos preguntábamos en ese programa que por qué no estaría, y la respuesta que dábamos como hipótesis, porque como seguimos sin conocerlo, pues que era corrupción. Esto es, no se quiere revelar la cantidad de asentamientos irregulares que ha permitido la autoridad, ya sea porque permitió a las sociedades inmobiliarias construir donde no se debería, ya sea porque les permitió más pisos, o ya sea porque no tuvo la capacidad de quitar a eso que llaman muy románticamente pobladores que llegaron y se asentaron y no fueron capaces de moverlos de esos predios en donde corrían peligro sus vidas. Todos estos casos que relato son relatos de corrupción. Otra vez un tono de optimismo. Según reportan hasta el día de hoy los periódicos, 90% de los edificios colapsados fueron edificios construidos antes del 85. Después del 85, con las nuevas normas, solamente hay 10%. Ahora, ninguno de esos, del 10%, que son muchos, deberían de haber ocurrido. Entonces, la corrupción sigue ahí presente. Yo quisiera regresarme unos 32 años al sismo del 85 por algo que explicaré enseguida. Fue tal la debacle, la cantidad de muertos que ni siquiera se llegó a precisar, como ahora se está precisando minuto a minuto, y se habla de 4.500, de 5.000, pero no se sabe exactamente cuántos perecieron en aquel desastre. Al terminar o al concluir este desastre, se modificó el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Este reglamento introdujo un factor que se conoció con el nombre del factor terror, por poner una serie de normas que hacían construir con mucho mayor solidez, con materiales mucho más resistentes y adecuarse a las posibilidades de riesgo para preverlo en los procesos constructivos. Esto, por un lado, pues sonaba muy bien y resultó bien en alguna medida, pero también abrió la puerta
a la corrupción que estaba ahí presente, es decir, abrió la puerta a acciones nuevas de corrupción, porque Sí. para violentar o pasar por encima de estas disposiciones que exigían materiales que resultan más caros, más tardados en ponerse o en construirse, pues se dieron permisos que no, a instalaciones o a construcciones que no tenían las condiciones que el reglamento exigía. Y esto del porcentaje que mencionas, María Amparo, pues se refiere a los daños que hubo actualmente, que están en una línea. Si ustedes ven, hay un reporte que hizo el Colegio de Arquitectos, me parece, cómo sale en una misma línea, y ahí no importa la fecha. No importa la fecha porque allí en que fueron construidas las instalaciones o las construcciones, sino porque están en una línea por donde pasó por debajo de la tierra el gran movimiento que venía de algún epicentro cercano que estaba ubicado entre Puebla y Guerrero, y Morelos, en Chiautla, Puebla, exactamente, ¿no? Este que vino directamente sobre esa zona afectó edificios construidos antes de 85 y después de 85, que ahora resultan ser, pero en muchas partes de la Ciudad de México que no sufrieron daños, se violentaron las normas de construcción por la corrupción enorme que hay entre las burocracias de la Ciudad de México para permitir que se hicieran estas construcciones, no en los términos del reglamento, sino en términos... Se ha dicho que, visto lo que hemos visto en estos días, sí aprendimos del 85. En muchas cosas sí, desde luego que sí, pero tampoco son enteramente comparables por lo que se ha oído decir. Este fue muchas veces menos intenso que el de 85. 10 puntos menos. Sí, que además, siendo progresivo, realmente la intensidad del 85 fue mayor, aunque también hay variables de decir la distancia del epicentro, en fin, depende de qué tan lejos o cerca es, pero de pronto, de haber sido uno como el del 85, quién sabe si los daños hubieran sido mayores de los que lo fueron ahora. Incluso con los edificios nuevos, pero también vi por ahí algunos videos que hay que tomar con reserva porque de repente mucha gente manda cosas deliberadamente alteradas, mentirosas, pero vi algunos de una de las construcciones que se cayó nuevas que decían, es que aquí otra vez la varilla no es la adecuada, es que aquí lo que debía haber habido de cemento está a la mitad, que es toda esa parte de la corrupción. Y yo digo, si aprendimos del 85, lo que sí tendría que pasar ahorita es la rendición de cuentas. En aquel momento, en aquellos años, casi no hubo rendición de cuentas de quienes hubieran involucrado de una u otra manera, con permisos, que puede ser de parte de las autoridades, permisos con corrupción de por medio de lo que no se debía de hacer. Aquí se hicieron sin los protocolos adecuados para ahorrar dinero. Pues espero que si hay alguna diferencia respecto al 85 se investigue a fondo. Realmente, ¿qué responsabilidades hay de parte de las autoridades y de parte de las empresas que hayan hecho estas edificaciones de las nuevas que no aguantaron, que no están, digamos, en las condiciones que la ley prevé? Eres optimista porque dada la cultura de corrupción que existe en México, ya me imagino yo los estudios. En la hipótesis de que no hay desastres naturales, que la sostiene a rajatabla es Sergio Puente, un colega del Colegio de México, dice, si tú examinas con cuidado todos, desde el Vesubio, cualquiera, El Etna. son desastres hechos por el hombre. Ahora, hay momentos en los que no se sabía, no se tenía un conocimiento tan claro del subsuelo en la Ciudad de México. Ahora sí se tiene. Es imposible cambiar la ciudad. La antigua Guatemala sí cambió a la nueva Guatemala después del sismo. Fue una decisión muy difícil de tomar en la Capitanía General en aquella época, pero se hizo. Ahora aquí no veo cómo, pero sí veo que si el reglamento de construcción se hace efectivo, probablemente ni en esa línea que tú dices, Pauli, se cumplieron se debió de haber habido esos edificios caídos, porque en esa misma línea hay unos que están caídos y otros que están bien. Y además de que puede ser que no se inspeccionar, el punto, dicen, no es el reglamento, es quien se está poniendo al día a día atención a esto, y ahí es donde entra la corrupción, en la vigilancia del
del reglamento. Pero el reglamento bien puesto puede ser que de aquí, debió de haber sido desde el 85, pero de aquí en adelante no tenemos ninguna excusa. Y otro elemento, el poner pisos adicionales. Se pide el permiso de construcción, se ve, bueno, están bien, van a hacer las estructuras de tal y tal manera. Y ya que está haciéndose, se pueden pedir, previa convencimiento, ampliaciones. En el colegio Rebsamen, quién sabe qué saldrá de eso, pero ya Claudia Sheinbaum dijo, no quiten los escombros, hay que hacer el post-mortem de esto. Se pusieron, se adicionaron pisos que no deberían de estar allí. Entonces, es además del material, el haber puesto pisos de más, que conviene mucho a quienes están construyendo. A veces son empresas, a veces son los propios dueños de la casa. Así es. Son auditorías forenses que son las que necesitamos todavía y que se empezarán, bueno, se están empezando apenas a hacer, pero hemos tocado nada más un ángulo de la corrupción, que es lo que ocurre entre las delegaciones o las autoridades municipales y las sociedades inmobiliarias. La desgracia de estos edificios caídos, en donde la gente perdió vida y patrimonio, es una. Después viene la corrupción de la reconstrucción. Y ahí también la sociedad y el propio gobierno, si quieren mostrar algún compromiso creíble frente a nosotros en materia de combate a la corrupción, tendríamos que estar esperando de parte de ellos un uso pulcrísimo, diría yo, de estos recursos, porque nos falta. Todo es muy fácil los primeros 2 semanas, digo, es una tragedia, pero es fácil. Sí. ¿Qué viene después en materia de corrupción para que no ocurra que se utilicen, y lo trataremos en el próximo segmento, estos recursos de manera política, de manera electoral o de manera simplemente clientelar, sin pensar en el voto? Es el otro aspecto que nos falta, ¿no? Sí, yo digo simplemente que para esta parte, para esta etapa específica, lo que sí tiene que haber es mucha claridad de si hubo alteración de los permisos, si no se cumplieron adecuadamente los protocolos, quién dio los permisos sin que estuvieran las condiciones adecuadas y que haya rendición de cuentas si es que hemos avanzado en algo. Que haya rendición de cuentas y cuando no los que murieron y los edificios que quedaron dañados, las constructoras van a tener que, deberían responder ante eso. Pero yo tengo mis dudas. De todas maneras, ya se acabó el tiempo. Espérenos, vamos al siguiente segmento. Nunca es un buen momento para ningún gobierno un desastre de la magnitud que sufrió la Ciudad de México y en términos generales el país, pero lo es menos para el gobierno federal y yo diría para las autoridades, ¿sí?, locales y estatales, que haya caído en este momento. ¿Por qué digo en este momento? No solamente porque es el cierre del sexenio, sino porque hoy en día la clase política está muy, pero muy desprestigiada. No se trata de la popularidad del presidente, se trata de que legisladores, partidos, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, sí, nadie cree en ellos, como lo hemos visto todos los días y en buena medida por cuestiones que tienen que ver con el bloque anterior, por corrupción. Yo quiero reconocer que hubo, ya lo había dicho Crespo, que hubo una reacción rápida, se aprendió del 85, que el presidente estuvo en los sitios en los que debía estar con un mensaje adecuado y que salieron rápidamente. Reconozco la labor del Ejército y de la Marina, que también, estamos recargando estas dos instituciones que son las que todavía mantienen mayor credibilidad. No solamente llevan más de 10 años en las calles haciendo labores que no tendrían que estar haciendo, sino que ahora están en eso que han hecho, creo yo, maravillosamente bien en la historia en general, de auxiliar a la población en los desastres naturales. Pero fuera de estas instituciones, la policía también estuvo presente muchas veces con acierto. Entrevisté a varias personas que fueron auxiliadas por los policías y se ha pedido, organizaciones que trabajan con policías han pedido su reconocimiento y yo lo hago para buena parte del cuerpo policíaco, pero destacan entre todas estas autoridades
creo que un sector en particular, que es el de los partidos políticos, que en medio de la desgracia buscan sacar lo que vulgarmente se dice raja política de la desgracia humana. Y tenemos hoy día a los partidos con políticas o con iniciativas absolutamente populistas en una especie de subasta, o como me dijo el otro día alguien, con una especie de un teletón de el sismo y de la política, diciendo a ver quién da más, ¿sí? ¿Quién da más de qué? Uno se pregunta, porque ese dinero pues no es de ellos, ¿sí? No es que Lorenzo Meyer saque ahorita un cheque y diga voy a donar 3,000 pesos para enseres, ¿sí? O para medicinas, no, es dinero de los impuestos de nosotros. Y están surgiendo una cantidad de iniciativas por parte de estos políticos con tal de represtigiarse, que van desde la desaparición del financiamiento público hasta diversos tipos de donaciones. Y yo me pregunto si ellos no sabían ya del dispendio que hay en las elecciones, y eso que estamos hablando nada más del dinero legal que entra en las campañas, si no lo conocían y por qué no hicieron estas iniciativas antes y las hacen en un momento de desastre natural y con unas elecciones en puerta. Creo que nos están engañando, no es además la solución, hay soluciones creo que más inteligentes y que tienen que ser trabajadas de acuerdo a las consecuencias políticas. Pueden dar el dinero, no es una donación, hay maneras de regresar el dinero al erario, pero hagámonos cargo de una cosa, ¿sí? La Constitución sí dice que el financiamiento de las campañas y de los partidos debe de ser predominantemente público. Que desaparezcan los 6,000 millones, por más horrible que nos parezca, de las campañas, o sea, para las elecciones, sería una violación abierta a la Constitución. Yo no estoy de acuerdo en que necesariamente lo sería, María Amparo, porque existe la posibilidad de hacer un cambio en la Constitución para cancelar la fórmula que ahora constituye el financiamiento público y establecer otra. Existe esta objeción que se dice cualquier cambio en materia electoral tiene que hacerse un año antes, y ahorita ya estamos a menos de un año de la celebración de los comicios. Pero ante una circunstancia extraordinaria en la que no es nada difícil, al contrario, resulta muy fácil invocar el interés común, la tragedia nacional, las normas constitucionales pueden ser cambiadas, así como fueron establecidas con un mecanismo de agandalle de los partidos políticos, ahora que estamos necesitando este dinero y que los propios partidos están en alguna medida, no todos igual, proponiendo que se cancele el financiamiento público de los partidos, etcétera, y se podría hacer algún cambio. Pero yo quisiera tocar otro tema, que es el tema de la revisión del presupuesto que está en curso. En este momento, como dice la Constitución misma, en el artículo 74, por cierto, que repasaba yo hoy, el presupuesto tiene que ser presentado en proyecto por el secretario de Hacienda, en nombre del presidente, claro, a la Cámara de Diputados, la ley de ingresos, el proyecto de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto. Esto es el día 8 de septiembre, como estuvo presentado, a pesar de que hubo una crisis porque no había mesa directiva a quien entregarle estos proyectos y no había quien convocara al Congreso para que se presentara el secretario de Hacienda, hubiera sido una crisis constitucional. Pero lo que yo quiero decir es que la Constitución misma establece que el 15 de noviembre deberá estar aprobado el presupuesto para el año entrante, para el 18. Es decir, tenemos 45 días, los días que corren de octubre hasta el 15 de noviembre, un poco más de 45 días, para que el presupuesto sea modificado. Del proyecto que envió el presidente a través del secretario de Hacienda, cortando una serie de privilegios, de salarios altos, de prestaciones, de servicios médicos, de automóviles, de gasolina, de celulares y de muchos otros elementos que deben canalizarse hacia la reconstrucción y hacia las tranquilización de la
Yo sé, como ha dicho María Amparo en varias ocasiones respecto de este mismo tema, que esto no resuelve necesariamente el problema, pero vaya que es un acto importante y docente que contribuye a la solución, restando privilegios, porque no es correcto que un conjunto muy grande de la sociedad se amarre el cinturón, done, como ha hecho este ferretero, todos sus bienes de una ferretería, picos, palas, etcétera, para dárselos a los que están excavando salvamento, y que los que están teniendo los más altos salarios en toda la administración pública de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo y del jurisdiccional, hay jueces que ganan demasiado dinero, como los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y ellos no se tengan que amarrar el cinturón. A mí me parece que hay una situación de emergencia que justificaría, y se puede hacer la justificación en un cambio constitucional en este momento. Ahora han salido ya en varios momentos choques entre la sociedad civil o la sociedad, los que están allí en la zona de desastres, con la policía, con el ejército y con la armada. La idea de que este edificio ya nosotros lo controlamos, etcétera, y desde fuera dice no, ustedes no lo controlan, y el choque no ha sido violento más que de palabra. Pero es interesante. Sí, no es menor. Y esta idea de los partidos que, bueno, yo ya no voy a ocupar esto, lo voy a regresar a Hacienda. Sí, cómo no. Todos sabemos que al PRI se le da del gobierno federal por debajo de la mesa hasta lo que no, como se vio en el Estado de México. No, regresárselo a Hacienda, la sociedad tampoco lo aceptaría. Ni al porque no se cree en ellos. Entonces, este momento tiene que ser para hacer que los partidos, la partidocracia, tenga un shock enorme y que de aquí salga algo permanente. No se puede sacar tal cantidad de recursos. En el artículo de hoy en el Universal, José Antonio Crespo dice, bueno, quitarles todo el dinero a los partidos, nos quedamos sin partidos. Bueno. Es una mala idea. Sí. Pésima. Yo creo que sí, porque tiene que haber viabilidad política. Pero puede haber otras formas de financiamiento de los partidos. Eso no sí, todos los partidos se han financiado vía el Estado. No, se trata de reducir en todo caso también el financiamiento, creo yo. Esa era la idea del financiamiento público, lo que pasa es que ha sido excesivo y ha ido creciendo. Entonces, las iniciativas para reducir el financiamiento de los partidos vienen desde hace mucho. Ahí estaban. La que se aprobó en Jalisco es una de las modalidades. Hay otras posibilidades también que han estado ahí, pero que los partidos evidentemente le dan la vuelta, no quieren hacerlo. Esta coyuntura, a ver, si algún efecto político puede tener positivo esta crisis es que sea permanente, es decir, un recorte importante. ¿La crisis o el recorte? No, que sea permanente el efecto del recorte de los partidos, del financiamiento, no solamente coyuntural, porque de pronto parece coyuntural. Yo cedo un porcentaje de los gastos de campaña, nada más por ahora. No, permanente. A que decir, no, vamos a cortar ya, aprovechar esta circunstancia, la presión ciudadana que ha estado fuerte, para cortar el porcentaje que se considere, porque luego, ¿por qué 50? ¿Por qué no mejor 60 o 70? Bueno, el que se considere pertinente, el mínimo necesario para el funcionamiento de los partidos, y que al mismo tiempo no tengan que entregarse en manos de las IPs, de los narcos, que hay dinero ilícito, ya hay ese dinero ilícito, pues hay que tratar de cortarlo, no legalizarlo, porque de otra manera es casi legalizar ese dinero. Pero en fin, ese dinero y esas influencias que vienen sobre los partidos. Pero lo que quiero decir es, que ese dinero eventualmente no se regrese a las instituciones públicas de las que no se confían. Se puede hablar de un fideicomiso, pero la idea sería que no se sepa de qué partido viene esa ayuda, porque entonces ahí está el uso electoral. Si tú dices, mira, un fideicomiso de tal partido, cada quien con su fideicomiso, y estos vienen de tal partido, este viene del otro partido, este viene del otro partido, aunque estén manejados por ciudadanos honestos y respetables, pero si la gente ve la marca de la ayuda con el partido, pues entonces es otra vez el uso electoral de los fondos. Se puede hacer en todo caso un fideicomiso confiable, pero que anónimamente de todos los fondos que se recauden de los partidos, para que tú no sepas qué partido es el que te está ayudando, sino decir, es de los partidos, de todo lo que dieron, aquí está este fideicomiso.
para que no se haga este uso electoral. En efecto, lo que estamos discutiendo no es normativo, tienes razón, se pueden hacer muchos cambios constitucionales y legales, es político y lo que queremos ver, porque los partidos, Lorenzo, no van a desaparecer, es esa voluntad política de gobierno, autoridades, partidos, para cambiar las cosas a raíz de esta desgracia. Vamos a otro bloque sobre el 2018. Bueno, y también se ha especulado mucho sobre qué efectos va a tener este sismo, que desde luego los va a tener, sobre las elecciones, porque se movió el tablero. Y en la medida en que los partidos tratan de capitalizar esta situación y que algunos dicen esto, lo otro, su desempeño es distinto, lo que quieren aportar o no en financiamiento privado, los personajes políticos que están apareciendo a veces de manera desafortunada, pueden mover desde luego lo que veníamos viendo en el proceso electoral al resultado del 2018, es decir, un efecto electoral. No sabemos exactamente en qué sentido, porque no hemos visto la valoración que la gente está haciendo de los políticos en particular, de los partidos, pero ciertamente podemos suponer que esto está moviendo las cosas, que a lo mejor algún partido va a ser más hábil que el otro, entre ellos se pelean sobre su desempeño respectivo. A final de cuentas, la tentación de sacar raja política de los partidos ahí va a estar, y de sus seguidores, desde luego, que hacen en las redes propaganda por su respectivo partido. Pero, ¿cómo se va a modificar esto? Pongo un ejemplo, lo de Morelos. Yo no estoy seguro que el gobernador Graco Ramírez necesariamente esté utilizando con mala intención estos recursos para hacer campaña. Esa es la sospecha. Hubo muchas denuncias al respecto. Él dice, son mis enemigos políticos, que sí los tiene, y son varios. En Morelos, bueno, no tengo los elementos. Se supone que la FEPADE va a hacer una investigación ahí de posibles malutilización de los recursos para fines electorales, pero el caso es que se difundió de tal manera y que ya se está dando por hecho mediáticamente que efectivamente hubo mala intención, que es posible que su intención de que quien lo suceda en el gobierno sea su hijastro, que eso ya viene de atrás, que es el dirigente del PRD en Morelos, pues tenga una repercusión negativa, que más bien, independientemente de cuáles sean las posibilidades de ganar por parte del PRD, con frente o sin frente, ahorita ya las cosas le vayan a salir mal. Tengo una pequeña diferencia contigo, bueno, a lo mejor una gran diferencia, no sé, contigo, Crespo, la valoración sobre los partidos, ¿sí? La valoración sí la conocemos. La valoración de la ciudadanía hacia los partidos, como lo vimos, sea cierto o no, yo estoy de acuerdo contigo, lo de Graco no sabemos si es cierto o no, es, como dijiste, así, ¿no? Así. Ahora, ¿cómo vaya a afectar esto electoralmente? Eso sí, no sabemos cómo se muevan las preferencias electorales, porque al final, cuando menos la mitad de la gente va a salir a votar, no sabemos cuántos van a anular, pero en fin, no sabemos cómo se va a mover el tablero de preferencia electoral. Lo que sí sabemos desde ahorita, y sería imperdonable que nosotros, que también nos corresponde nuestra parte, a los que estamos en esta mesa y a nuestros dos compañeros, que nos falta, es la prevalencia de este fenómeno del clientelismo electoral. Y dada la desgracia del 19 de septiembre y del 7 de septiembre, y los fondos que se van a mover, se está pensando que sea un fideicomiso en Hacienda, aunque tendría supervisión por parte del empresariado y también por parte de la sociedad civil, se está armando la idea de una manera interesante, siempre hay que pagar por ver, pero creo que puede ir encaminada correctamente. Estamos ahorita preocupados por la corrupción que está pasando en estos momentos y la raja política, pero esa la vamos a ver en la reconstrucción, y la reconstrucción va a coincidir exactamente con las campañas y con el día de la elección. Las casas no se construyen, las escuelas no se hacen de un día para otro. Tardan aproximadamente, porque lo hemos checado, dependiendo de que se trate de un jacal o de un edificio, ¿sí?, entre 3, ¿sí?, y 9 meses, convenientemente para cuando estén las elecciones. Y ahí va a empezar ahí el clientelismo. ¿Te acuerdas que yo te di el permiso para poder reconstruir? ¿Te acuerdas que te di los sacos de cemento y la varilla y el tinaco y etcétera? Así que bien haríamos en ir pensando fórmulas, y el INE también, para ir monitoreando ese clientelismo electoral que va a lucrar con sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, etcétera, que va a lucrar con la desgracia humana y la va a aprovechar para el éxito electoral. Yo creo que en términos políticos
es previsible un cambio del sistema de partidos políticos para el próximo año, que ya se está mostrando desde ahora. No solo por este enorme desprestigio que ya ustedes refirieron, los partidos están valuados con un 5% de confianza en los más bajos rangos de calificación de la opinión pública, sino que hay otros factores en donde se ve la colusión de partidos, o sea, la coaligación de partidos, no sé si coaligación, colusión se dice, pero para proteger sus intereses, para no perder el registro y los privilegios que trae el tener partidos, el tener registro de partidos políticos, sino porque hay además otro tipo de repercusiones que son en el orden del rendimiento de cuentas, de la protección para no ser denunciados como delincuentes, para no tener responsabilidades como servidores públicos. Todo esto está pudiendo repercutir en las elecciones del 2018 y en el sistema político en términos generales. Yo no estoy en desacuerdo con que subsistan los partidos. Hasta ahora no tenemos una forma que pueda sustituir esta figura, esta institución. Pero estos partidos políticos que existen ahora, la mayoría, está en tela de duda de toda la población ciudadana, porque tener el 5% de aceptación quiere decir que hay un 95% que o lo rechaza o no está de acuerdo simplemente, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer que se refleje esta voluntad social en la construcción de instituciones nuevas. Es posible que pues esto ocurra a partir de este sacudimiento tan fuerte que no solo de la tierra, que es también de la sociedad y que es también del sistema político. Es muy temprano para saber hasta qué punto va a afectar el panorama político, pero sí algunos de los datos que ya tenemos de este choque en el momento crítico ya entre elementos de la sociedad activada, de esos que no salían, que estaban dormidos y que despertaron, y la autoridad, sea policía, marina, ejército o delegados, el de Xochimilco le fue de la patada, pero a Osorio Chong también. Y yo no sé si Peña Nieto pudiera ya hoy ir a esas zonas de desastre si no hay una previa limpia de posibles críticos en la zona. La clase política brilló por su ausencia. ¿Dónde están los nombres que salían todos los días en los periódicos antes de septiembre? Los líderes de las cámaras. ¿Dónde están ese cúmulo de élite por el socavón se fue. política? Están todos hechos una nulidad. Dices, María Amparo, vamos a vigilar la reconstrucción. Yo le tengo aquí la fábula de la ranita y el alacrán, esa de el momento de una inundación y el alacrán le pide a la ranita que lo saque y le promete no picarlo. Y a la mitad de todo, sin poder todavía llegar a la otra orilla, lo pica y dice, lo siento, es mi naturaleza. Es la naturaleza del sistema la que va a llevar, casi puedo poner la mano en el fuego, a actos de corrupción. El punto es la intensidad. Creo que si son inteligentes como conjunto, pero cada uno tiene sus intereses personales, el conjunto puede ahorita estar decidido, oigan, vamos a pararle a la corrupción, por lo menos de aquí a las elecciones, pero cada uno de ellos en lo individual, bueno, y si los otros se paran, pero yo no. ¿Me dejas agregar alguna cosa? Hay un fondo que es enorme, es la reserva, que creo que anda en los 174 mil millones de dólares. ¿Qué no se podrían tocar unos 5 mil millones? Así como el propio Banco de México, cuando empieza a caerse la moneda, dice, pues ahí van 400 millones para que vuelva a subir. ¿No se podrían sacar unos 4 o 5 mil millones de dólares para aportar a esto que tampoco será la solución? Pero es dinero que es de los mexicanos, es la reserva del país. Entonces, ¿para qué sirven las reservas? Los bienes sirven para remediar los males, decían por ahí mis abuelitos.
Creo que ahí está. Desde luego que se puede sacar de varios lados y ojalá se Pues saque sí. de varios lados, Pues no sí. solo de los Pues sí, partidos. claro. Se pueden hacer, hay propuestas de recortar, digamos, el dinero de comunicación de la presidencia, que es Publicidad. muchísimo dinero. Sí. En fin, se puede sacar, Pues ojalá que lo hagan. Pero una aclaración también, Amparo, cuando digo la valoración que haga la gente de los partidos, no me refiero al sistema de partidos como tal, que ya sabemos que está muy valorado, sino unos frente a otros en Está la muy contienda. mal valorado. Porque aunque esté, aunque esté mal valorado, la gente va a votar de todas maneras en el 18. O sea, si van a votar por uno A ver u cómo otro, mueve. el 60% es lo que normalmente vota en las presidenciales y simplemente digo, pueden cambiar las percepciones de Sí. que, mire, este partido actuó mejor, este ofreció más o qué sé yo, o dijo que él tenía la iniciativa. Yo propongo, por ejemplo, antes de despedirnos, a ver qué pasa con las siguientes encuestas presidenciales, si hubo Sí, un ya lo cambio veremos. de punteros o de ventaja, a lo mejor nos dice algo, pero nos tenemos que retirar del programa, se acaba el tiempo, y les recuerdo que el Canal 11 es también acopio de víveres, acopio de ayuda, para que la ayuda que tengan la puedan traer aquí para los damnificados. Y nos vemos la próxima semana aquí en Primer Plano.